buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a Los Siete Locos, con mucho material como siempre hoy en el programa. Nos visita el escritor Gonzalo Unamuno con su nuevo libro de cuentos Contactos Bloqueados. Dos grandes artistas hoy en el programa y juntos los tenemos, ¿eh? Los dos tienen muestras en este momento acá en Buenos Aires. Eduardo Estupía y Renata Yuyen con nosotros en el próximo bloque. Y empezamos con una excelente escritora que no vive acá sino en Córdoba. En este momento está en Córdoba, tiene una nueva novela y vamos a hablar con ella por Zoom. Suerte que tenemos el Zoom, ¿eh? Para estos casos es importantísimo, porque si no teníamos que esperar a encontrarla que viniera a Buenos Aires. La presentamos y charlamos con ella. Ahí va. María Teresa Andrueto nació en 1954 en Arroyo Cabral, Córdoba. Escritora, es autora entre otros títulos de La mujer en cuestión, Los manchados y Cacería. Aldao es su última novela publicada. Bueno, acá lo tengo, Aldao de María Teresa Andrueto. Y ahí la tenemos por Zoom a María Teresa Andrueto. ¿Cómo estás, María Teresa? Hola, ¿qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Al contrario, hace rato que te queríamos invitar porque este libro salió ya era 2 meses. Sí. Pero bueno, viajaste, sé que estuviste en la Feria del Libro de Bogotá, en Colombia. Y bueno, tantas idas y venidas acá a Buenos Aires, pero no coincidía con los días de grabación. Así que dijimos... Y esto de vivir en provincia. Vivir en provincia, pero también tiene lo suyo, y tiene cosas buenas, ¿o no? Por algo vivís allá. Así es. ¿No es cierto? Y esta novela, Aldao, que leí con mucho interés, excelente novela, digo de paso. Aldao es un pueblo imaginario, pero basado en un pueblo real, que es el pueblo donde vos te criaste, ¿no es cierto? Sí, tiene algunas cosas de ese lugar, o cosas que tiene ese lugar y varios otros pueblos, como sería como un pueblo de la llanura, con la melancolía de los pueblos de llanura, que sí, es la zona geográfica donde yo me crié. En este caso, ese pueblo tiene un hospital psiquiátrico que también tiene el pueblo donde me crié. Pero según leí, llegó a ser ese hospital psiquiátrico el más grande de Latinoamérica, ¿es así? Así es. Así es. Cuando yo era chica se decía que era el más grande de Sudamérica. Llegó a tener 7.000 internados en las épocas del hacinamiento, ¿no? Cuando las dolencias del alma se trataban de esas maneras, digamos, bueno, con asilamientos, con apartamentos y demás, sí. Bueno, vos hablás en tu novela de este hospital con otro nombre. ¿Cómo se llama el hospital verdadero? Sí, el hospital verdadero se llama Colonia Doctor Emilio Vidal-Aval. Vidal-Aval. Quiero aprovechar para decir que, bueno, todo está metaforizado y que lo que sucede con el psiquiatra que hace una investigación es ficcional y las investigaciones que se hacen sobre ese psiquiatra también son ficcionales, que los personajes del asilo, la pareja, sobre todo una mujer que es una interna, también está construida a partir de algunos recuerdos, pero también de cosas leídas, de fichas de enfermas mentales, fichas diversas, historias clínicas de enfermas mentales de principios del siglo XX. Bueno, todo está transformado, todo está... Bueno, es una ficción, quiero decir, ¿no? Pero tiene una base de realidad. Yo le preste... Claro. Sí, yo le presto algunas experiencias o conocimientos míos, pero es eso. Y este médico que vos decís es un personaje de ficción, por ahí está basado en investigaciones reales de la época, ¿no? Hablas de la antipsiquiatría, ¿no es cierto?
Claro, lo que sí sucede es que yo, cuando era joven, en los años 70, se hablaba mucho de la antipsiquiatría, hubo todo un movimiento que la dictadura interrumpió, entonces me pareció que podía ser pertinente que el psiquiatra tuviera un accidente, llamémosle, a raíz de sus investigaciones en la antipsiquiatría. La antipsiquiatría es un movimiento que empezó en Trieste, y que, bueno, tiene también sus expresiones en Francia, bueno, eso, ¿no? Bueno, y vos recalcás también que es un movimiento que tuvo su auge en los años 70, ¿no? Justamente. Claro, y que en general estaba llevado adelante por personas de izquierda, entonces me pareció que calzaba bien, digamos, con el ámbito en que sucede la novela. Claro, está bien, es una novela y no nos olvidamos nunca de que estamos leyendo una novela, y además excelentemente escrita, ya hablaremos de eso. Y es cierto, pero también hay denuncia de un montón de situaciones, aunque no sea el objetivo del libro, la denuncia está. Y el confinamiento de cualquier mujer que sonara distinta o rara iba a parar, vos decís, en un momento decís hasta por cuestiones de herencia en muchos casos o tantas otras cosas, ¿no? Absolutamente. El que molestaba se lo internaba. Eso es también, claro, y eso es también la realidad de nuestras historias, lo que ha pasado con las mujeres, ¿no? Bueno, en la novela hay muchos confinamientos, el de la locura, el del asilamiento, el del incilio, el de la pandemia también, o sea, muchas maneras de encierro. Mira, en estos días estaba leyendo acerca de las mujeres partisanas italianas, y bueno, cómo fueron apartadas, digamos, no reconocidas por el movimiento partisano, sino hasta muy recientemente, ahora empiezan a aparecer con sus nombres. Es una constante en la cuestión de las mujeres. Bueno, vos lo sabés, los libros que has escrito, las escritoras rescatadas. Es verdad. Bueno, todo tiene que ver con tantos años de indiferencia absoluta, ¿no? Olvidos, sí, llamémoslos olvidos. Esta es una novela sobre mujeres, vamos a decirlo así, es una novela de mujeres. Así es, sí. Y sobre madres, sobre la maternidad también. El hombre o la paternidad aparecen muy de costado y poquito, diría yo. Porque la maternidad en las mujeres hace más compleja la vida de las mujeres. Claro. Bueno, porque una mujer que no es madre tal vez puede tomarse unas maneras, digamos, más parecidas a la de los varones, pero la maternidad, digamos, ancla en algún lugar en la necesidad de cuidar al otro. Por supuesto, todo tiene sus excepciones, pero en general, en líneas generales, hay más posibilidad de aprisionar a las mujeres o de que la propia vida nos aprisione cuando somos madres, ¿no? Y tomás 3 generaciones en la novela. Es la historia de una, vamos a decirlo, es la historia de una mujer militante de izquierda que empieza desde los años 70 y la clandestinidad y termina en la pandemia, aparece la pandemia en la novela. Sí. Pero además está la historia de su hija y la historia de su madre, o sea, son 3, ¿no es cierto? Sí, sí. Así es. La novela está... el grueso de la novela está contado por la protagonista, que es esta persona de la que ahora vamos a hablar más. Pero las partes en que aparece la madre de ella y la hija de ella, Diana creo que se llama, tienen otro tono totalmente. Sí. El tono de la novela lo más marca. Poético. Es más poético, menos coloquial, ¿no es cierto? Sí, claro. Son como esas dos vertientes entre lo coloquial bueno, me parecía a mí en lo coloquial, en la oralidad, el impulso narrativo lleva hacia adelante, no detiene, digamos, tiene como una cierta premura en el avance del relato. En cambio, cuando uno trabaja una lengua más poética, que además está en tercera persona, que es la parte en que se focalizan la hija y la madre de la narradora principal, digamos, como la lengua trabaja de otra manera, el relato me parece que se vuelve más moroso, más detenido.
me da la impresión, o era la intención. No, es así. Ahora vos me has dicho alguna vez acá, y te lo pregunto con respecto a esta novela, decís que empezás sin tener un plan totalmente concebido previo de a dónde va la novela, cómo termina, digamos. En este caso fue igual. Sigue siendo así. Sí, sigue siendo así. ¿De qué Sigue surgió siendo esta así. novela? ¿Surgió desde dónde? ¿Empezaste con qué? Con una frase que yo le dije a alguien, una frase acerca de mi propia vida. Y bueno, esa frase echó a andar un modo de relato que yo pensé que me iba, otras veces me ha pasado lo mismo, pensé que me iba a alcanzar esa voz para llegar a algún lugar, para contar una historia completa. Y en algún momento se produjo una interrupción, una cesura, me suele pasar, y hubo un hiato ahí de tiempo en que no escribí, y cuando quise retomar, en lugar de esa voz que no encontraba yo, no podía escuchar que me dijera más cosas, después sí reapareció. Entonces me volví a la hija, cosa que también me suele pasar, moverme de ángulo, ¿no? Claro. Entonces, a ver, ¿qué pensará, qué podría pensar la hija de una mujer que ha vivido así y que la ha tenido en esas circunstancias? Y bueno, y luego lo de la madre era un borrador que yo tenía. Yo tengo muchas cosas abandonadas en la computadora o guardadas, como se llame, y en algún momento había pensado en una especie de biografía de una mujer de la generación de mi madre. Ficcional, pero con algunas cosas, digamos, de esa vida. Y entonces fui a ese archivo y lo retrabajé en función de la historia. Después volvió la narradora, después, bueno, apareció lo del asilo. Lo del asilo daba vueltas, incluso intenté sacarlo porque se lo di a leer a una amiga y me dijo, eso está de más, una amiga escritora, pero necesité volver. Muchas veces también me pasa así, y cuando algo pide volver, es porque es pertinente. Y bueno, sentido, se vinculó finalmente con la historia de Roquina. Claro, seguro. Pero además la novela permite eso, ¿no es cierto? Incorporar, irse del tema, volver. Sí. Claro, también debo decir que claro, bueno, en este caso la escribí a lo largo de 2 años, pero otras veces ha sido más tiempo, otras novelas. En parte porque la última parte la escribí el 2020, claro, el año de la pandemia, claro, y creo que por eso entró también la pandemia ahí. Me llamó la atención, porque y entonces, digo, está empezando a entrar la pandemia en la literatura, ¿no? Que tampoco hay tanto todavía. Claro, sí. Claro, no está tanto todavía, es verdad. Pero quiero decir, uno está 2 años con una novela, o 3 o 4, y entre tanto suceden cosas, y esas cosas que suceden a veces entran en lo que uno escribe, ¿no? Seguro. La novela es porosa, la novela es incluyente, digamos, permite hacer muchas derivas. Seguro que sí. Ahora, vos decías recién, surgió de una frase que remitía a mi propia vida. En cierta manera, indirecta, pero tu vida entra en tus novelas, y en este caso también, ¿no es cierto? No te digo que sea una novela del yo, ni mucho menos, pero hay elementos propios. No, claro, sí, porque no es una novela del yo, porque lo que a mí me interesa contar no es mi propia vida exactamente, que no sé tampoco si es tan interesante, pero sí que la experiencia, lo vivido, que ha sido mucho, y en mi caso ha atravesado distintos sectores sociales por cuestiones de la vida misma, digamos, he estado en distintos contextos y he vivido de muy distintas maneras en distintas épocas de mi vida. Eso entra como en una especie de depósito, de archivo emotivo personal, que me permite alimentar a los personajes, a veces de una manera
que se puede ver como más próxima y otras veces de una manera más solapada, pero digamos, mi investigación, si se quiere, es mi propia vida, lo que me sucedió a mí, pero también lo que vi, lo que escuché. Tengo mucha memoria emotiva, ¿no? Lo único que fui a ver de una manera así como una pequeña investigación, no sé si la palabra es investigación, pero fui a releer cosas de la antipsiquiatría, del aborde, de Deleuze Guattari, del grupo de la antipsiquiatría de Trieste, un poquito para refrescar, digamos, la memoria que yo tenía de aquellas épocas, ¿no? Claro, de aquellas lecturas. Seguro. Pero, por ejemplo, vamos a decirlo, la protagonista es una militante de los 70 y la novela empieza desde ahí. Ella está clandestina en una especie de hotelucho muy elemental. Vos no fuiste una militante activa en los 70, por lo menos hasta donde yo sé. Yo fui una militante de un del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras cuando era muy joven, porque yo cuando tenía una militancia estudiantil, digamos, sería. Cuando yo tenía 21 años fue el golpe de Estado, así que estoy hablando de cuando tenía entre 17 y 20 años. Solo eso. Algunas personas me preguntaron por qué había puesto la organización con mayúsculas sin precisar qué era. Bueno, por el afán, primero porque no se condice con mi propia modesta militancia estudiantil. Esta es una militante de la lucha armada, ¿no es cierto? La protagonista. Claro, porque si uno pone la organización, si uno pone la organización, puede caber mucho ahí. En cambio, si uno nombra qué organización, una organización precisa, hace un recorte. Bueno, y yo, quería ver eso. A mí me interesa a la hora de escribir la gente, los personajes reflejos de gente común, digamos. No qué pasó con... ¿Cómo diría? Porque esta mujer sería una militante de una organización, sí, pero seguramente no una conductora, sino una militante un poco de base, digamos, ¿no? Tanto es así que no tiene resguardo, nadie la salva, por decir, ¿no? Sino que está ahí, bueno. Entonces, a mí me interesa esa zona, una zona, ¿cómo diría?, no heroica por una parte, no en un espacio de dirigencias, sino en la sociedad común. Y más que lo que ella hubiera hecho, me interesaba lo que ella podía ver de esa gente que pasa por el hotel. Que no todos son militantes, pero todos son gente rota, gente en los márgenes, digamos, gente en problemas. Entonces, me interesaba sobre todo eso, ese mundo, mostrar, ¿no?, ese ambiente y ese mundo. Al estar ella ahí en ese lugar, que ya no es el lugar de una estudiante, no es el lugar de una casa de militantes, ella está en ese lugar precario, y ahí puede ver a otros precarios, otros rotos de este mundo. Eso me que están interesaba. Totalmente mostrados, claro, es todo lo que sucede en ese hotel, ¿no es cierto? Claro, y un hotel también, un hotel de paso, un hotel de citas, un hotel, me permitió, enseguida vi eso, que ese espacio podía ser interesante para que pasara por ahí mucha gente. Claro. Y entonces, bueno, hice pasar por ahí a gente que por ahí, digamos, me traía ecos de algunas personas que he conocido en la vida. Vos recién decías que pasaste por situaciones muy distintas en tu vida. En una época viviste en un lugar parecido a este, que eso también te inspira. Viví en tres ocasiones en tres épocas de mi vida, una la primera infancia y otras dos en la juventud, en lugares de ese tipo, digamos. Por eso, ¿sabés bien de qué estás hablando? Todos, pero
Sí, eso sí. Eso es lo que le presto a la escritura. Claro. Vos me dijiste una vez acá en el programa que todos esos lugares diferentes que has transitado en tu vida te sirven muchísimo para tu literatura. ¿No es cierto? Sí, ahora son una riqueza. Claro, ahora que ya pasó. Claro. Ahora que ya pasó. Vos sabés que, viste que Ítalo Calvino dice que no se escribe desde la herida, sino desde la cicatriz. Bueno, claro. Cuando uno está cómodo en su casa, acá estoy calentita en mi casa, llena de libros, puedo recordar algunas de esas cosas y alimentar mis ficciones. Y alimentar la fantasía, porque la protagonista de la novela tiene una chica chiquita en esas circunstancias y bueno, es todo realmente muy, muy precario, ¿no? Pero es una manera también de dar voz, ¿no es cierto?, a toda esa gente y a esa comunidad. Citás a varios autores, hay citas de Annie Ernaux también, que yo sé que a vos te interesa mucho, el premio Nobel. La adoro, me encanta. Sí. Bueno, la perseguí, la busqué y la leí bastante antes de que ganara el Nobel. Me gusta mucho ella, me gusta el sentido sociológico de lo que escribe, digamos. Ahí sí, la escritura del yo, bueno, ella, esto que ella hace, que es muy interesante porque ella sí habla de sí misma de un modo impiadoso, durísimo. De un modo no ficcional, durísimo. Se pone a ella misma como garantía de un sector social, de una tránsfuga social que pasa de una clase social a otra. Sí. Pero la gracia está en que se puede mirar de un modo despiadado, cosa que no todo el que escribe sobre sí, en el sentido autobiográfico, es capaz de hacer, ¿no? Seguro. Esa es su grandeza. Seguro, pero además, bueno, la propia memoria distorsiona, ¿no es cierto? Saca, pone, embellece, claro, hace muchas cosas. Sí, claro. Claro. María Teresa, y esta novela salió, no sé, antes de la Feria del Libro, calculo, en marzo habrá salido. Salió en febrero. Claro, salió en febrero a librerías. Sí. Ya desde esa época, en febrero estábamos de vacaciones, pero desde marzo queríamos encontrarnos y no llegaba el momento. Tenés mucha actividad en Córdoba, además de que estás viajando, tenés actividad. Sí, tengo muchas, muchas cosas y bueno, sí. ¿Seguís con el rescate de las mujeres escritoras? Había una colección ahí que están publicando en Córdoba, ¿no? Estamos hermanadas en ese amor. Sí, mucho. Ahí lo hacemos con Juana Luján y Carolina Rossi en la editorial Edubín. En la feria pasada en Buenos Aires hicimos una actividad de una presentación de las narradoras en el stand de la red de editoriales universitarias. Me acompañó ahí Tania Diz, que es prologuista de uno de los libros de la colección. Bueno, estamos muy entusiasmadas. Ahora está al salir un nuevo libro de una nueva escritora, una escritora que no hemos sacado hasta ahora. ¿Podemos saber quién es? Sí, es Nira Echenique. Nira Echenique tuvo una presencia importante en los 60, en los 70. Luego hubo un tiempo de silencio. Y publicó una novela en el 2000 o 2001, que no sé si fue tan oída, y dejó una novela inédita. Fue también una gran poeta, y dejó una novela inédita que la había presentado en un concurso poco antes de morir, y se llama La Casa de las 3G, y esa es la que vamos a publicar, que va a salir en nuestra colección. Y aprovecho para agradecerle enormemente a Lucía Larayone, que fue amiga de ella. Mira. Y a través de ella conservó el manuscrito y a través de ella llegamos a esa novela inédita. Qué bien, bueno, me alegro, ya la veremos. Supongo que mandarán para acá, para Buenos Aires. Sí, pronto. Bueno, por supuesto, no sé cuándo venís por acá, pero cuando vengas siempre estás invitada, nos avisás y te das una vuelta por acá por los Siete Locos personalmente, ¿eh?
cuando vengas a Buenos Aires. Muchas gracias, Cristina. Al Cuando esté contrario. por ir, te aviso. Avisa. Bueno, y mientras tanto tenemos Aldao, acuérdense, la última novela excelente de María Teresa Andrueto. Hasta pronto, María Teresa. Chao, hasta pronto. Hasta Chao, pronto. chao. Bueno, hacemos el primer corte, enseguida volvemos. Bueno, acá estamos, gracias por haber venido, dos grandes artistas con nosotros, dos muestras que hay en este momento en Buenos Aires y por supuesto que recomendamos. La de Eduardo Estupía se llama Simulacros. Podríamos empezar por ahí, que cuentes por qué se llama Simulacros. Porque pensamos que podíamos referirnos a un fenómeno que suele suceder sobre todo cuando uno no trabaja escenas representativas, ¿no? Entonces, me parece que cuando uno trabaja lo que se podría llamar lenguajes gráficos, los lenguajes siempre construyen situaciones gráficas que pueden avanzar o desarrollarse en escenarios, digamos, estrictamente gráficos, pero que de repente parecen adquirir ropajes determinados, ¿no? Pero es siempre una pura apariencia, ¿no? Ahora, esa apariencia uno puede justamente, al ver aparecer eso, o al producir esa aparición, uno puede ponerle un límite, ¿no? O definirla. Y yo preferí no definirla. Entonces, dejar que esa apariencia fuera lo que es, ¿no? Algo que parece ser lo que no vas a encontrar ahí, más aún cuando, digamos, el espectador suele ser nominativo, como corresponde. Entonces, ¿qué es que ser nominativo? Nombrar lo que se ve, ¿no? Entonces, nombrar lo que se ve. Claro, digo, en el sentido de que como vos no nombras una escena, dado que no existe la escena en el sentido de las decisiones del artista, sí. No obstante, determinada gramática te induce a decir, ahí veo una cara, ahí veo un caballo, ahí También veo... podés no ver nada en especial y te atrae muchísimo Sí. porque es atractivo de ver, Sí, más sí. allá de... Sí, claro. de interpretar qué pasa, Sí, ¿no? sí, es cierto. Pero Bueno. suele pasar que está siempre un poquito la necesidad de ver es nombrar también a veces, ¿no? No solamente no poder nombrar, ¿no? Bueno. Entonces, creo que lo que dijimos fue, vamos a asumir que se trata de una gran mascarada con apariencia de escena. Y también un poco, dicho un poco en broma, ¿viste cuando vos estás en un hotel y hay un simulacro de incendio? Sí. Bueno, está todo menos el incendio, digo, ¿no? Pero está todo, ¿no? Y hasta el miedo está. Sí, Bueno, que es lo mismo. Acá está todo menos un núcleo que lo pone el espectador, en todo caso, o a lo mejor no está. Entonces, digamos que es un puro simulacro. Lo cual uno podría decir que siempre sucede, no solamente con una obra no necesariamente escénica o representativa. El arte tiene que ver con el simulacro y con una verdad construida, Claro. que genera otra verdad, ¿no? De manera que, y también por último, es la primera vez que creo que ponemos un título que no es que es un título acerca de un fenómeno más que una descripción genérica. Es buenísimo el título. Bueno, muchas gracias, me alegro. Simulacro. Bueno, la de ¿no? Renata se llama Fulguraciones. Claro. Sí. También yo No, para pregunto mí lo mismo. los títulos son importantes. Recién nos dijiste es una especie de mascarada, que ese es un título maravilloso también, que con Oscar Araiz teníamos una idea de hacer un espectáculo que se llame Mascarada, porque es fuerte, es buenísimo. Es fuertísimo. El título ¿Viste? ese. Hay un tema musical, Masquerade, ¿no? ¿Viste? Sí, sí. Y viste que se usa como mascarada como una especie de simulacro especulativo o medio dudoso. Y yo quería, después sensatamente no lo hicimos, yo quería poner en el texto del catálogo unos versos del tema de La Lupe, el que usa Almodóvar creo que en Tacones, que es detrás, el que se llama Puro Teatro. Sí, que dice, la vida es puro teatro, claro, ¿no? Estudiado simulacro, dice, ¿no? Estudiado Pero era simulacro. demasiado melodramático, digo, esto ya es un poco mucho. No, es mejor cuando queda más Claro, sugestivo. si no hubiera sido, es por este lado. Claro, justamente. No, es Claro, así no sugestivo. sabemos. Así no sabemos. Así no Está todo sabemos abierto. que- todas las claro, posibilidades. exactamente. Bueno, quiero hablar de fulguraciones. Sí. También desde el nombre empezamos. Sí. ¿Vos se lo pusiste? Yo se lo puse porque lo que pasa es que me apretaron mucho con el título, porque en ese momento todavía no tenía claro cómo se iba a llamar la muestra. Una muestra para mí extrañísima,
para mí misma, muy rara. Por los dos elementos claro, que mezcla por ahí, todo ¿no? eso y por Ahora esos lo vamos a detallar un poco. osos polares Sí. y por las bailarinas y todo. Y pensé en esa... averigüé que quería significar fulgurar. Ajá. Y todo lo que tiene que ver con resplandecer, ubicar, que brille, que si te salga luz de ahí, todo eso me encantó de la palabra, y entonces Sí. dije se va a llamar fulguraciones. Y ahí quedó. vamos. Son dos Y ahí muestras vamos. muy distintas entre sí, absolutamente, como son dos artistas muy diferentes, ¿no es cierto? Pese a que nos llamamos con la misma S los dos. Ahora estábamos acordando que Para la fila del colegio, pero Nos hubiera para la llamado fila del antes. colegio. hicimos un viaje, vamos a decirlo, hace muchos años ya de esto. Sí. 2010, Más o 2012. menos. Vos tenés buena memoria Por ahí, para ¿eh? los Más para de las 10 fechas. años. Sí, más de 10 años Fuimos a la seguro. Bienal de Venecia, cuando se abrió el pabellón argentino Sí. en la Bienal de Venecia. Se invitó a un grupo muy grande, Muy muy grande. importante y Muy, representativo de artistas plásticos. Algunos periodistas, yo tuve la suerte de ir y pasamos unos días ahí en Venecia. Sí. Y dice Renata que cuando lo llamaban para subir a un ómnibus o llevarnos a algún lado, les Era por tocaba la- juntos por la S del apellido. de los dos. Santoro, Stupía, Santoro, Hussein. que también estaba, Daniel Santoro. Era como cuando en el secundario, viste que las listas no cabían en una página. Entonces, si el profesor daba la vuelta, iba a llamar a la de la S en adelante, ¿viste? Si no daba la vuelta, estabas tranquilo porque no pasaba de la, No llegaba. no pasaba de la L o de la No, M. claro. Uno lo tenía muy estudiado todo eso. Lo tenía muy estudiado, sí. Los dos empezaron muy jóvenes. Renata creo que a los 15 años se hizo su primera Sí, muestra. 15, 16, Es sí. impresionante En el eso. laberinto. ¿Qué es el Sí, laberinto? ¿Una galería? Era una galería que la tenía Hugo Bonani, que era abajo, como en una catacumba, en Maipú y Córdoba. Y hice, sí, mi primer muestra. Eran los años 60. Sí, claro. Sí, claro. Sí. Época del Irolai también. El La Irolai galería. expuse también después. Claro. Esa fue la primera individual. Yo creo Claro, que en el Irolai sí, había hecho colectiva. La galería Wiggenes, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Que la claro, dirigía por Julio Ginás. Mira, Julio Ginás no lo sabía. Julio Ginás, bueno, lo que era Florida hermosa, Sí, llena claro. de galerías. Por eso era una época de Era una esplendor época impresionante. Sí, increíble, increíble. Y vos te habías acercado a Carlos Alonso en ese momento, ¿no? Sí, sí, para que me dé clases. No tenía alumnos, pero yo tenía una adoración con él y quería que me enseñe y quería. Y él te dibujar llevó el como él. apunte, Sí, te dio un espacio. Yo igual soy muy insistente. Hubo que insistir. Sí. En realidad no me daba clases, sino que me dijo que como yo estaba en Bellas Artes, que le lleve lo que hacía en Bellas Artes y lo que hacía en mi casa. Y él un poco me corregía, me señalaba, más que corregía en realidad. Y me dio un ejercicio que fue increíble, que era que me haga un retrato mirándome en el espejo, que yo pensé que era muy fácil. Y después no dejé de dibujarme en un ataque de narcisismo. Toda la vida. No, ahora ya. Bueno, Ya la no. escultura de la sirena yo la vi no hace tanto. Bueno, claro. ¿Se sí, acuerdan sí. dónde estaba? Yo En la vi. Recoleta. En Recoleta. Claro, en el centro Recoleta. Sí, escaneada. Su cara. Sí, exactamente. Ajá. Pero bueno, fuera de eso, ahora nada. Ni soy un oso, ni soy una nadadora. Hay osos y nadadoras en esta muestra, por eso decíamos, son dos elementos muy diferentes. Sí. Uno entra, puedo decir esto, ahí lo tenemos, miren, ahí está. Uno entra y se encuentra en esa cúpula con esas nadadoras flotando en el aire. Y es una imagen, qué sé yo no son esas cosas que quedan que uno no va a olvidar, Sí, ¿no? sí. Además, qué buen aprovechamiento de la cúpula y la escenografía. ¿viste? Es extraordinario. Sí. es Porque una además se puesta en aprovecha escena. la parte aérea de la cúpula, no solamente el hecho de la plaza seca, ¿no? Que Por supuesto. habitualmente se colocan situaciones escultóricas. Ahora, la cuestión de hacer sobrevolar Es una gran idea, esculturas, por empezar. claro, porque viste no se suele usar en ese sentido El aéreo, espacio, el claro, espacio. circular el espacio, ¿viste? Sí, no, cuando Totalmente. me invitó Grimson, me mostró la sala y todo, y como al salir me dijo, si querés también, podés hacer algo acá. Y ahí no, es inolvidable. Además están hechas en 3D esas Sí, figuras. sí. ¿Podés explicar un poco Mira, el procedimiento, digo? Es muy mágico, es increíble, Sí. y yo justamente también di con una persona
que lo hace muy bien. Mario Astuti me dijo, me voy a quedar ahí con el 3D. Hago otras cosas, y es cierto, pero él tiene unas máquinas increíbles. Él hizo La Sirena, que fue donde yo... La Sirena de la que hablábamos recién. Pero todo esto y toda esta cosa espacial, que aparte yo pensé, tengo que hacer algo que sea liviano, porque no puedo poner cosas pesadas, e inmediatamente pensé, porque el 3D es un material muy liviano. Claro. Y el otro día... preguntan mucho de qué están hechas. Sí. Me cuentan las chicas que hacen el tour, las que cuidan en el Y que Borges, saben y explican. y que saben y porque explican. Porque yo lo todo. vi eso cuando fui el otro día, explicaban a divinas las chicas. Sí. Entonces y me preguntaron, y digo, mira, es un tipo de plástico. Lo llamé a Mario y le dije, no me gusta la palabra plástico, no me gusta. Entonces me dio otra que ahora por supuesto me la olvidé, pero que es más linda. Polímero, ¿no te dijo? Algo así. Sí, ¿Cómo me es? dijo que era biodegradable. Yo toco de oído, ¿no? ¿Qué palabra Completamente. dije? Polímero. Polímero. El plástico es como una palabra que está como vinculada con lo barato, vamos a decirlo rápidamente, o lo no sé si lo barato. Que viene más del mundo como vegetal, industrial. me dijo. Me dijo que venía más del mundo vegetal. Pero Pero vos lo pintaste a mano después, todo, ¿no es cierto? Está sí. todo pintado a mano. Yo te digo, me faltaba llevarme una bolsa de dormir, porque me dieron una oficina, Claro. un tallercito en el Borges, y pinté todo ahí. Y después, como tenía la idea de que las fotos yo las quería seguir en la pared, me quería salir del marco de la foto, Sí. entonces también lo tuve que hacer Ahí, porque además de lo que estamos viendo hay otra sala donde están los famosos osos, Sí. que son unas fotos que encontraste no sé Sí, dónde. sí, en internet, fotos de antiguas. los años 30, 40, Sí. de hombres disfrazados de osos, Sí, no son sí, osos son de hombres verdad, disfrazados de es osos que mucho se más loco fotografiaban con los todavía. chicos, Claro. con una feria de diversiones. Claro. no Sí, sé. sí, un delirio, es Sí. una situación absolutamente surrealista Inquietante, y con mucho humor también, porque sí, son no lo podés rarísimas. creer. Sí. Y yo me divertí muchísimo Y las pintando intervenís, eso. los ojos mucho Sí, trabajaste, sí, ¿no? mucho. Tienen sí. ahí fulgores. Hay fulgores. en esos Fulguran. ojos. Sí, fulguran. Es Sí, muy no, interesante. Estoy muy contenta con Sí. la muestra, muy, muy contenta. Seguro. Va a estar hasta julio. Va a estar hasta julio. La de Eduardo no falta tanto. No, junio, va a ser hasta mediados de junio. Bueno, hay tiempo para ir a Sí, verla. En la todavía. galería Quizá fines, Jorge Mara Larouche, que está en Paraná y Santa Fe. Entre Santa Fe y Arenales. Es de divina Santa Fe esa y galería. Arenales. Yo no la conozco, Excelente. conocía la otra, pero voy a ir a ver la No, muestra tuya. Vale la Te debo pena la visita a verla. la tuya. Porque además me Sí. parece que, más allá de la obra que es extraordinaria, la manera en que está puesta esa muestra está muy pensado también. Sí, de hecho, desde que yo trabajo con Mara, bueno, esto es habitual, pero es más habitual con Jorge Mara, porque desde que yo trabajo con él, los formatos de los cuadros han sido pensados un poco a partir del formato de la galería. Mirá. Esto hace ya, vamos a decir, 15 años, para no exagerar, pero porque esta galería es entre comillas, la nueva galería de Mara, después de su arranque en Buenos Aires en el 2000, en otra galería chica que quedaba en Arenales y Uruguay, por ahí. Por ahí cerca. Era muy chiquita, pero bueno, cuando él se muda a esta locación, Hace unos años ya. en el 2007 probablemente, o por ahí, porque yo hago la primera muestra en esta galería en el 2008. Ajá. Y ahí ya, si bien yo tenía formatos habituales con los que trabajaba, papeles de 1 metro por 70 y etcétera, Mara dice, bueno, hay unos formatos que me parece que podrían ser interesantes por las dimensiones de la galería, 1,20 por 1,80, 1,20 por 1,60, perdón, y 1,40 por 1,80. Y también, bueno, el 2x2, que es más tradicional, ¿no? Entonces, bueno, ok. Claro. Muy bien, Uno vamos. podría decir eso condiciona al artista. No, Bueno, todo lo contrario. Todo lo contrario. Es decir, primero, bueno, yo soy muy peculiar, o no me importa tanto eso porque yo creo mucho en los formatos. Yo creo que todo es formato, es decir, que porque uno empieza antes de tener alguna idea de lenguaje o de estilo o de creatividad, empieza en un formato, empieza dibujando en un papelito que tiene ciertas dimensiones. Sí, sí. Y eso define bastante lo que uno hace. Después empieza uno a desarrollar todo lo que pasa ahí, y eso para mí se ha seguido manteniendo como una condición sine qua non para empezar a trabajar. Tener claro. Sí. Formatos, herramientas y materiales. Y también los materiales. Sí, muchísimo, Pero vos muy fuiste importante. cambiando mucho Sí, claro, también. sí. Me gustaría Sí. si podés hablar un poco de esa evolución. Sí, puedo hablar. Y también de los formatos, tenemos mucho tema acá. ¿verdad? Bueno, sí, pero sucintamente, Sí. yo
digamos, después de que dejé la tinta con plumín, Sí. que fue mi primera obsesión Totalmente adolescente. detallado, bien, todo, sí. En un momento dado fui a aprender pintura china, Sí. que íbamos con Marcia Schwartz a un maestro que no era chino, era coreano, pero sabía mucho, en un lugar demencial que se llamaba Instituto de Cultura China Clásica, que quedaba en Almagro. Bueno, la cuestión es que ahí yo descubro el pincel y descubro la barra de tinta china. El pincel me cambia el paradigma, y entonces de la precisión de la línea con pluma empiezo a pasar a cierta intención de precisión, solo que con la volubilidad del pincel, que todo lo preciso con pincel es más o menos preciso, porque el pincel Tiene lo suyo. tiene lo suyo. Y de ahí, claro, entonces ahí ya hubo un cambio, inmediatamente eso cambió la gramática. Y así después, eso fue como avanzando, ese mismo cambio de gramática me llevó a superficies mayores, y de repente entonces quise cambiar de la tinta al acrílico, al esmalte sintético, y eso, y de repente un día me descubro que estoy tropezando en la pintura, y ya estoy en lienzo de 2x2. Entonces, y de ahí, después Como un que te día fue dije... llevando. Sí, y un día dijimos con Jorge, bueno, yo venía muy, la verdad, yo venía muy perseguido porque siempre en el Salón Nacional me rebotaban. Yo me presentaba dibujo y como era dibujo con pincel, viste, uno siempre conoce la interna de los jurados, ¿no? Y me decían, no, ¿sabes qué pasa, Eduardo? Vos presentás este dibujo y es pintura, esto pues dibujo con pincel. Digo, pero yo la verdad que es la primera vez que me dicen que estoy pintando, todo el mundo me dice soy dibujante, me presento en dibujo y me rebotan porque dicen que es pintura. Porque solo, entonces un día dije, no me van a agarrar más, yo ahora me voy a presentar, voy a ir... En pintura. No, voy a volver a los materiales que se presumían pertinentes al dibujo, de acuerdo a Bellas Artes, que era carbonilla, papel, lápiz y grafito y qué sé yo, alguna cosa seca, ¿no? Sí. Y presento el tamaño máximo y con esa herramienta. Y entro, por supuesto, y gano, eso es lo más loco de todo. Bueno, no importa. A partir de ahí, 2007, Sí. el 2008 hacemos una muestra entera en lo de Mara con, vamos a decir, materiales secos, pero después, como había algún ingreso de acrílico en esa muestra, ahí arranca la zona de técnicas mixtas. Es decir, yo te puedo hablar mucho más de eso que de decisiones o elecciones poéticas, Claro. francamente. Si vos me decís, hablame de tu desarrollo, yo te hablo de técnicas. O sea, ¿te puedo decir algo? Sí. Me nombraste el plumín. Sí. Vos sabés que yo fui de plumín toda mi vida. Me imagino. Entonces, una vez me encontré con Brasco y porque nadie usaba el plumín, Claro. No había mucha gente, ya se usaba la Rotring, o sea... Claro. Pero Bien. los que usábamos plumín y con Brasco tuve una charla sobre plumines como si fuesen vinos. No te puedo explicar. Y viste cuando se te hace la costrita, y viste cuando Claro. la Te das línea cuenta, te... pero- Claro. Fue maravilloso, Claro. porque era la única persona... No sabía que vos también dibujabas con plumín, Sí, al principio, que yo sí. conocí que trabajaba con plumín, que era toda una cosa, porque es como una prolongación de la mano. Inmediatamente. Bueno, pero esa idea de la ¿Entendés? prolongación de la mano la sigo percibiendo y la sigo promoviendo en las clases. Sí. Yo creo que uno entrena la mano, pero entrena también el contacto y el contagio energético de la mano con el instrumento. Con el Claro. instrumento. Porque, Sí. ¿viste? Porque todo el mundo está preocupado por la imagen, ¿no? Sí. Lícitamente. Sí, sí. Todo el mundo, digo. Históricamente, desde los alumnos hasta la gente con la que uno trabaja en clases o en talleres, lícitamente está preocupado por qué dibujar. Sí, muy bien, y después empieza a aparecer el cómo, ¿no? Está bien. Pero digo, hay un cómo que es muy previo a cualquier cosa que te salga, ¿no? O es más bien, en el momento que vos estás dibujando, no te preocupes tanto por el buen o mal dibujo, preocupate por una conexión. Claro. Por una conexión sensitiva. Agarras una barra de grafiti y vos tenés que sentir cómo es la barra. Mucho antes de saber que vas a dibujar. Claro. Bueno, eso para el que mira la obra, de alguna manera se percibe. yo creo que eso se percibe. Porque Claro. uno siente una atracción, ve Claro. una verdad, algo Claro. pasa. Bueno, ahí no se que simula nada, En ¿eh? otros casos no. Ahí no se simula nada. Ahí no se Eso es siempre simulacro. verdad. Por eso los materiales son muy reveladores. Claro. Porque te dejan offside, te dejan pagando muchas veces. Si uno avanza en determinada dirección y el material responde, y responde de una manera completamente inesperada. Sí, y sí. en el mejor de los casos te cambia a favor la situación gramatical. Y en otros casos la hace colapsar. Sí. Y tenés que empezar de nuevo. Es así. El color lo introdujiste no hace tanto. Bueno, Sí, ya hace unos años. sí, pero viste, antes no siempre- había color. No había. Pero yo nunca como un pintor hecho y derecho, ¿viste? Yo lo integro como una consecuencia del blanco y negro en el sentido de que, viste, si mezclas negro con algún acrílico sale un negro peculiar, o un negro tirando a los cálidos, un negro tirando a los fríos. Hay y de miles ahí de hay negros. miles de negros, hay miles de marrones, hay miles. De ahí al rojo y ahí no, y mucho más no me.
no me aventuraría. Algún amarillito, algún sepia. Pero yo veo que vamos avanzando también. Por eso digo, pero yo voy como un aprendiz. Yo la verdad que me hubiera quedado toda la tarde escuchándolo, porque esta charla salen montones de cosas. Me tengo que ir al corte ahora. Vaya. A mí me gustaba cuando hablaban entre los dos, porque era un poco la cocina de uno ve el cuadro desde otro lado, desde afuera. Yo te voy a decir una cosa rápido. Sí. Estamos acá con una de las grandes retratistas del arte argentino. Pero si no me cabe duda. Yo me acuerdo muchísimo, para mí, toda la zona de serie, zona o relato de Jean-François Casanovas y toda aquella época. Porque ser retratista es hacer, además del retrato y del carácter del personaje, es disolverse un poco en el personaje, pero al mismo tiempo estar muy presente, porque eran claramente Yusheng, pero claramente era el personaje. Y me parece que esa virtud de estar y no estar, y de aparecer y desaparecer, es muy, muy difícil, ¿no? Es de los grandes retratistas de la historia, digamos, ¿no? Y además había una cuestión que era una especie de morfología. Era una manera de transfigurar toda una situación figurativa, digamos, ¿no? En una manera peculiar de armar esa escena. Para nosotros era realmente, lo digo sin cumplido, era un magisterio, era una zona de revelación, de fulguraciones, vamos a decir. Fulguración. Y no hablamos de las puestas, de todo el trabajo con Oscar Araiz. Bueno, por supuesto. Los recitales con Charlie, ¿no? Y con todo lo de, bueno, una multidisciplinaria Amanda Letre, para un mes seguido de programa, por lo menos. Y Estupía también es un teórico de... Bueno, y tus trabajos con Ricardo Piglia, con Libertela. Sí. Bueno, lo dejaremos para el capítulo 2, la próxima. Esto se termina el bloque y se termina el bloque. Muchas gracias por haber venido. Acuérdense, está la muestra Simulacros en la Galería Mara Larouche, Jorge Mara Larouche, en Paraná, entre Arenales y Santa Fe. Sigue un tiempo todavía. Y Renata Yusheng en el Centro Cultural Borges. No se pierdan estas muestras, háganme caso. Me voy al corte ahora que nos queda un bloque todavía. Gracias a los dos por haber venido. Ya volvemos. Bueno, último bloque del programa. Gonzalo Unamuno con nosotros con su nuevo libro de cuentos tremendos, como siempre, Gonzalo, ¿eh? Contactos bloqueados. ¿Cómo va, Gonzalo? ¿Qué tal, Cristina? Un placer estar acá. Pero igualmente, digo, seguimos. Yo me acuerdo Tu Jardín Salvaje, tu libro anterior. Es contar el mal, es contar la perversión. ¿Podés contarme un poquito eso? ¿Cómo se trabaja con este material? Y evidentemente encontré un tono, encontré una voz en mi narrativa y la estoy exprimiendo lo más que puedo. En Tu Jardín Salvaje me habían quedado ahí unos temas, si se quiere hasta una postura frente a la tecnología, que es la que trato de trabajar en Contactos Bloqueados, y también, bueno, esa respiración que tiene el cuento, el relato, que quizás me esté empezando a abandonar un poco, pero bueno, ya... ¿Por qué decís? Y porque a mí no me gusta repetirme excesivamente como escritor. Sí me gusta trabajar sobre una paleta, si se quiere, acotada de colores, pero no... ¿O me estás diciendo que en el próximo libro terminamos con la maldad y la perversión? Eso lo dudo. Entonces... Pero vamos a mutar el formato. Quizás no sean relatos. Sea una novela. Quizás vuelva a la novela. Bueno, tu novela Lila, me acuerdo, que estuviste acá en el programa Lila, hace unos cuantos años ya. Estuvimos. Era un femicida el protagonista. Es, creo yo, hasta el día de hoy, de los libros más perversos que se han escrito, por lo menos en la literatura contemporánea. Sí, es muy, muy tremendo. duro. Bueno, acá hay cuentos tremendos en Contactos Bloqueados también. Sí. La verdad que... ¿Qué edad? Yo decía, por favor. No, me cuesta muchísimo hacer libros amenos para el lector. Es decir, si alguien está buscando que busque por otro lado, entretenerse con algo. No, pero son cuentos muy cuidados en lo formal, hay un cuidado del lenguaje, hay un montón de cosas. Trabajás este material que te diría con una elegancia y un tono que no... Es que eso, a mi criterio, tiene que estar siempre garantizado. Bueno, está bien, no siempre lo está, por eso lo digo, sí. No, es que, a ver,
si uno va a contar la maldad, la perversión, si se quiere algún atisbo del golpe bajo, y además desde la narración, desde el tono en el que se narra, se expulsa al lector, ya es toda una porquería. A mí hay que ser masoquista. Claro, a mí lo que me interesa es que se pueda contar el horror, pero de una manera que uno cuando termine de leerlo diga, pucha, qué lindo me contaron semejante barbaridad. Y creo que en eso también... Vos has hablado de influencias de Carver, de Cheever, grandes autores, ¿no es cierto? Sí. Carver, en su respiración, en su modo de puntuar, creo que es un maestro para todos, aunque muchos se lo endilgan al editor de Carver. ¿Ah, sí? Nunca había escuchado eso. Sí, incluso hay un libro a posteriori sobre los libros, sobre los cuentos de Carver, pero sin la edición, sin la poda del editor. Y Cheever, la forma en que tiene de narrar ese lado B del sueño americano desde, si se quiere, la riqueza, ¿no? A veces... Bueno, eso también pasa en tus cuentos. En general, es en ambientes socialmente y económicamente altos. Exacto. Sí. Y te voy a decir por qué. Eso es medio un truco, porque siempre es más cómodo narrar desde la riqueza. ¿Más cómodo? Sí, porque es el lugar común a todos. Y aquí voy con esto. Solo los ricos la conocen, pero todo el resto la añora. La riqueza de eso. Exacto. Sí. Entonces, termina siendo, sino el lugar en el que habita, porque lo habita muy poca gente, vamos a decirlo, más en un país que está viviendo las horas que está viviendo el nuestro, pero es el lugar donde la gente suele proyectarse, el horizonte de la mejora. Y ahí vos mostrás la perversión máxima. Y ahí les digo, miren, llegando ahí tampoco hay ninguna garantía de nada. Al contrario, te diría, por lo que se lee en el libro. Pero no tengas ninguna duda que es así. Bueno, me tengo que ir al corte, me avisan que terminó el programa. Gracias, Gonzalo. Acuérdese, Contactos Bloqueados, el nuevo libro de Gonzalo Unamuno. Gracias a vos, Esperamos Cristina. el próximo a ver esos cambios que prometiste. Siempre un placer y va a venir con cambios, prometo. Vamos a ver. Bueno, me voy, me despido, ahí me están haciendo señas, se terminó el programa. Nos vemos como siempre el sábado que viene. Acuérdese de todas las cosas que hoy recomendamos, excelentes. La novela Aldao de María Teresa Andrueto y las muestras de Eduardo Estupía, Renata Yusen, que estuvieron hoy en el programa. Nos vemos el sábado que viene. Buena semana para todos. Chao.